Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión. Hoy vamos a poner el foco en los retos de las agencias de viajes, una pieza clave en la cadena turística que opera en primera línea, en contacto directo con el cliente y con la responsabilidad de garantizar seguridad, asesoramiento y respuesta ante cualquier imprevisto. Hablamos de un sector que, tras un ejercicio muy positivo, afronta ahora una nueva etapa marcada por la prudencia, por la defensa de la rentabilidad. El desafío ya no es crecer a cualquier precio, sino proteger los márgenes en un contexto de volatilidad internacional, tensiones geopolíticas, encarecimiento del transporte e incluso mayor complejidad operativa. A ello se suman las exigencias burocráticas, los cambios normativos y la necesidad de una gestión cada vez más precisa. Hoy analizaremos cómo se encuentra realmente el sector, cuáles son los principales retos administrativos y también empresariales que afronta, qué tipo de producto está funcionando mejor y qué previsiones se manejan también para este año. Estamos en Hosteltour Televisión, en el programa que vamos a dedicar específicamente al presente, al futuro, a los desafíos de las agencias de viaje. Y para hablar de ello, hoy contamos con Carlos Garrido, que es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos en este programa. ¿Primera vez en Hosteltour Televisión? Sí, encantado de estar con vosotros y agradecido por que nos deis voz. Gracias. Carlos, también por primera vez nos acompaña Marcos Franco, él es el socio fundador de Reiníciate y Observatour. Buenas noches, Marcos. Muy buenas. También gracias por haberte desplazado. Primera vez también. Efectivamente. Gracias por habernos desplazado los dos a Palma en un día complicado. También está con nosotros Toni Frau, director de operaciones del área minorista vacacional en Aboris. Toni, ¿qué tal? Buenas noches. Tú ya con alguna experiencia. Ya soy repetidor aquí. En esta charla. Encantado de estar otra vez con vosotros. Gracias, Toni. Y Pere Galmés también se estrena hoy, es el CEO de Patterson Group. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. A ver qué tal. Pues seguro que muy bien esta charla, porque al final vamos a hablar de temas que vosotros conocéis perfectamente, como es el mundo de las agencias de viaje en profundidad. Vamos a analizar, como digo, esos retos y lo vamos a hacer, antes de comenzar, viendo este vídeo que introduce algunas de las claves sobre el tema de la tertulia. El sector de las agencias de viajes afronta 2026 con un mensaje claro: prudencia pero sin renunciar a la rentabilidad. Tras un 2025 de récord, las agencias encaran ahora una fase de estabilización en la que el principal reto no será crecer a cualquier precio, sino proteger unos márgenes cada vez más tensionados. Según la última encuesta presentada por AK Benfitur, el sector confía en mantener niveles de rentabilidad similares a los del año pasado, apoyado en un crecimiento del volumen de reservas de al menos un 5%, que podría llegar incluso al 15%. Sin embargo, este optimismo se mueve en un terreno frágil. La volatilidad internacional, marcada por los desencuentros comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, el encarecimiento del transporte aéreo y la incertidumbre sobre el precio del carburante, obliga a las agencias a una gestión milimétrica para evitar que la inflación erosione los beneficios. A ello se suma un cambio de ciclo que ha llevado al sector a extremar la cautela en materia laboral. Tras alcanzar máximos históricos de empleo, la prioridad ahora es blindar la estabilidad de los equipos existentes. En este contexto, el reciente aplazamiento de la obligación de implantar el sistema Verifactu hasta 2027 ofrece un alivio temporal, pero no elimina los retos estructurales que marcarán el futuro inmediato de las agencias de viajes. Son muchos temas los que se introducían en este vídeo, pero yo creo que como punto de partida, lógicamente, y para establecer un poco cuál es esa base sobre la cual vamos a hablar a lo largo de la charla, es cuál es el estado actual de las agencias de viaje. Hemos visto ahí de un año 2025 francamente bueno, unos años anteriores no tanto, realmente, sobre todo a partir del año de la pandemia, pero con una recuperación realmente también muy positiva, empujada sobre todo por el consumo sobre todo del vacacional, ¿verdad? ¿Cuál es el momento, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje? ¿Quién mejor para hacernos esa primera foto?
Pues la verdad es que nosotros somos un sector optimista y además estamos registrando unos datos muy positivos en todos los términos de facturación. El sector ha facturado más de 30.000 millones, que es una cifra muy importante. Se ha producido un récord en la creación de empleo, con más de 70.000 trabajadores, que nunca el sector había tenido tantos. La venta del BSP, que es lo que compramos las agencias de viajes a las compañías aéreas de IATA, a través del Banco de Compensación de BSP. Incluso ha crecido el número de agencias. Es decir, todos los datos son positivos, los datos que estamos registrando en nuestras agencias son buenos. Ha habido no solo una estabilidad, sino ha habido un crecimiento, estamos muy por encima de las cifras que había en el 2019, que ya eran cifras récord por aquel entonces, y por lo tanto todos los datos son positivos. Es verdad que hay algunos factores que nos hacen estar pendientes de ello, ¿no? Como es el tema de la geopolítica, por ejemplo, que tenemos que estar muy pendientes, pero por el volumen de reservas que ya llevamos en lo poquito que va de año, y por el ritmo, todo apunta a que este año puede ser un año muy bueno también y se pueden volver a registrar cifras récord en el sector de las agencias de viajes. Gracias, Carlos. A veces cuando hacemos esta pregunta o este análisis, estamos en un sector que realmente, el turístico en general, es bastante endogámico, ¿no? Y a veces nos falta un poco una visión desde otros ámbitos. En este caso, Marcos, tenemos la suerte de contar hoy aquí contigo porque eres de las agencias, pero no eres agente, no lo ves por lo menos de esa misma forma. Observa tú, reiníciate. Creo que realmente esa visión que nos puedes aportar tú hoy aquí es muy interesante y esperamos mucho de ti. Esta noche vamos qué presión, no por meterte qué presión. No, pero creo que realmente la luz que nos puedes aportar es muy interesante, muy amplia y desde luego quizás con más datos, ¿no? También. Sí, al final, coincido un poco con el planteamiento de Carlos. Nosotros los estudios que estamos viendo, los últimos datos que vamos teniendo, yo creo que podemos empezar a hablar de un cambio de ciclo. Venimos, como decías, de unos crecimientos muy acelerados desde la pandemia. Yo creo que, además, desde la pandemia no solamente ha habido este crecimiento, sino que ha habido un cambio también en la forma de pensar del viajero, en las prioridades que tenemos. Y lo que estamos viendo es que ya 2025 y con total seguridad en 2026 vamos a hablar ya de no un crecimiento tan acelerado, sino de una normalización o de un crecimiento más inteligente, ¿no? Ligándolo un poco con lo que hablaremos luego, ya no se va a tratar de vender más, sino de vender mejor, de poner el foco más en la rentabilidad, más en la competitividad. Y yo creo, además, siendo también positivo, que este cambio de ciclo y esta normalización en el crecimiento precisamente lo que va a favorecer es que podamos poner el foco en esos aspectos importantes para la distribución, como decíamos, ¿no? De rentabilidad. Toni, cuando hablamos de agencias, tenías que estar aquí con una trayectoria muy larga en tu caso, pero ahora como máximo responsable de toda el área minorista del Grupo Avoris, que son ahora mismo agencias. Pues unos 2.000 y pico puntos de venta, teniendo en cuenta todo lo que es la red de propias, asociadas, franquiciadas también. No sé si estabas más contento cuando tenías menos. Bueno, yo también tengo un reto por delante y además muy condicionado de que queremos hacer crecer Avoris como tal. A ver, yo creo, los compañeros lo han dicho, yo creo que se vive un momento dulce, sobre todo este último año 2025, incluso 2024. Creo que hay un cambio de ciclo, y es evidente. Creo que hay unos pros y contras que hay que tener en cuenta, que es decir, nos enfrentamos a retos, las agencias ya se están enfrentando a retos. Uno, evidentemente, es ese reto tecnológico, del cual supongo que hablaremos luego, y la famosa IA. Luego hay un tema de rentabilidad. Yo creo que se tiene que trabajar mucho más el concepto de ser rentables en pro de mayor venta, porque evidentemente no cada año vamos a tener los crecimientos que se han dado estos últimos. Y en la parte de las contras, pues tenemos esa parte burocrática, esa parte, dijéramos, de registro documental en Verifacto, una hacienda. Tenemos también esa parte, dijésemos, de tecnología, que yo tengo cierta preocupación en el desbordamiento tecnológico y la velocidad, lo comentábamos antes, en la velocidad que puede darse dentro de una agencia de viajes para implementar y tener tiempo para implementar todo lo que se nos viene encima. No va a ser fácil, aunque repito que gozamos de una salud excelente a día de hoy.
Y hablando de agencias, al final tenemos que tener un agente, ¿no? Sí, ¿verdad? Aunque realmente en tu caso, Pere, pues eres más que un agente. Cuéntanos si quieres un poco, muy rápidamente, cuál es el ámbito para contextualizar luego tus aportaciones a la charla, desde qué punto de vista. Sí, a ver, yo vengo de familia de agente de viaje, emprendedor con agencia propia, y si algo tenía claro desde muy, muy pequeño es que no quería trabajar en una agencia de viajes. Entonces, ves que soy muy consistente con mi visión, ¿vale? Pero la realidad es que yo estoy dentro del sector de agencias de viaje muy especializado en el corporate y el MICE, en todo lo que tiene relación con la movilidad de las empresas, ¿vale? En el vacacional tengo un conocimiento, pero más periférico, más desde fuera, ¿vale? Y volviendo a la pregunta original que hacíamos, mi opinión es que coincido bastante con todos. Creo que no han sido unos años buenos, creo que han sido unos años totalmente espectaculares, que nadie se hubiese imaginado que la recuperación fuese a esta velocidad, ¿vale? Y creo que ahora se está empezando a ver, a pesar de que no acabo de entenderlo, porque mi opinión es que no acabo de entender cómo con el aumento de precios, etcétera, etcétera, la demanda sigue estando tan fuerte. Creo que han cambiado radicalmente las prioridades no solo de los clientes de vacacional, también de las empresas, que se han dado cuenta que generar oportunidades o negocio es en persona, la tipología de viajes ha cambiado, y el riesgo grave que veo no es tanto todos los temas geopolíticos y tal, que sí, pero que también tengo la sensación que en el mundo en general hemos cambiado en resiliencia ante la incertidumbre, y da la sensación que no pasa nada por muy malas noticias que haya. A mí me preocupa mucho más algo que ha comentado Tony, que trataremos más adelante, que es cómo va a impactar la tecnología en los próximos, ya no me atrevo a decir años, o años o meses o semanas, porque va a un ritmo endiablado. Vamos a hablar de, lo habéis apuntado todos, pero yo creo que os merecéis en vuestro segmento una palmadita en la espalda, porque si hay un segmento que en los últimos años hemos matado todos en algún momento, con algún comentario votado, era el de las agencias. ¿Cuántas veces se dijo? Este programa tiene alrededor, pues, de verdad, alrededor de 25 años que se ha hablado de desestacionalización, se ha hablado de calidad, de mantras que han estado siempre ahí, y siempre había, uy, las agencias. Sí. Bueno, las agencias, esto va a acabar, van a terminar. Y estamos hablando, en el año 2025, del mejor momento en la historia de las agencias de viaje. La intermediación, el valor añadido, el valor aportado al cliente final se ha especializado, evidentemente, pero ha habido ahí una serie de aspectos fundamentales que han construido, ¿no? Han facilitado ese, no quiero decir ese éxito, sino solamente el sobrevivir ya era un reto en un momento dado. Absolutamente. ¿En qué se ha basado eso? Yo fíjate que siempre me acuerdo, porque yo también soy veterano en el sector y llevo muchos años, y yo me acuerdo al principio del boom de Internet, que el planteamiento, me acuerdo perfectamente de Javier Pérez Tennessee de eDreams, diciendo que las agencias de viajes le quedaban un telediario. Estamos hablando de antes del 2000, ¿no? Y estamos, como bien dices, en 2026. Sí es cierto, tampoco nos engañemos, que el parque de agencias que había en los 2000 no es el mismo que hay ahora, pero sí ha habido un proceso de adecuación, de transformación, de transformación, de ir viendo estos cambios e ir adecuándose, y para mí, o sea, la verdad que el papel de la agente de viajes, el papel de la agencia de viajes es para quitarse el sombrero. No sabemos lo que va a venir mañana, como decíamos, y ahora hablaremos de la IA y demás. Y es cierto que los cambios, lo comentábamos también antes, los cambios ahora son mucho más rápidos, más radicales, y bueno, hay que estar muy atento, ¿no? Pero yo creo que los agentes de viajes tienen una piel especial, ¿no? De todas maneras. Es un sector con una capacidad de transformación enorme. Yo también soy segunda generación. Cuando yo nací, mi padre tenía una agencia de viajes. He visto la enorme capacidad de transformación que tiene este sector. Y como dice el clásico, somos un muerto que goza de muy buena salud, porque efectivamente este sector se lleva enterrando y estamos en unas cifras de crecimiento sostenido. Y no solo eso, sino que hemos consolidado y hemos sido capaces de adaptar mucho la propuesta de valor. Y cada vez está pasando más. Es decir, este sector está creciendo mucho, la cifra de negocio que os daba antes, y está creciendo la rentabilidad, el empleo y la facturación, ¿no? Por lo cual yo creo que
hemos sido capaces de superar este reto. Esto no significa que no tengamos otros retos por delante a los que tenemos que seguir adecuándonos. Desde la Confederación estamos trabajando en temas de formación, temas de adaptar la tecnología, pero siempre muy pendientes de poner de la propuesta de valor que yo creo que además durante estos tiempos de pandemia tanto los clientes como los proveedores se han dado cuenta que aportamos las agencias de viajes. De todas maneras, a mí me gustaría puntualizar que es verdad que hablábamos de que morían las agencias de viaje hace 20 o 25 años, pero primero creo que lo estamos diciendo mal, porque vosotros mismos ahora mismo estabais hablando que eDreams decía que las agencias morían, y eDreams es una agencia. Sí. ¿Vale? Entonces, no estaban muriendo realmente, ni pensábamos que muriesen, pensábamos que se estaban transformando. ¿Vale? Y ligado con eso, yo creo que el sector hemos sido los primeros que nunca hemos sabido poner en valor ni lo que hacemos ni el atractivo de trabajar en el sector. ¿Sabes? Yo empecé en automoción trabajando en una fábrica, en un polígono, y os aseguro que eso sí que era un mundo oscuro y gris, donde mi mayor objetivo en algún día era ver el sol cuando salía un poco antes de la fábrica. El sector de las agencias es un sector maravilloso para el que trabajar, ¿vale? En el que puedes aprender un montón, puedes tener experiencias que a nivel personal no te podrías permitir, y que nosotros somos los primeros que no hemos sabido poner en valor de cara a la sociedad o al mercado o a la captación de talento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y creo que ese es el gran reto que tenemos que entre todos intentar empezar a cambiar de verdad, porque tenemos muchas cosas positivas. Yo, de todos modos, apuntando a lo que decía Marcos, lo que sí ha cambiado es el modelo de agencia. Es decir, el parque de agencias, es verdad, puede haber subido, bajado. Estamos, yo creo que Carlos tendrá más datos a nivel de nuevas agencias, puntos de venta, creciendo. Más de 10, pero o sea, estamos... en títulos. Pero creemos que el modelo convencional de agencia es el que realmente está cambiando. Está cambiando por una pandemia del año 2020, está cambiando porque el consumidor da pie a que cambie. Es decir, hay agentes, yo conozco agentes de viajes que trabajan en su casa, trabajan en un coworking, trabajan directamente con el cliente, sea por redes sociales, sea por canales no habituales al que era calle, cliente habitual de los años 2000 o hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que también está habiendo un cambio de modelo de agencia, un cambio de modelo de negocio en general. Y yo creo que tiene que cambiar más todavía. Sí. Pues después de estas palmaditas que nos hemos dado en la espalda, ahora vamos que lo hemos hecho, porque estamos aquí hablando de eso precisamente, vamos a profundizar un poquito más. Os voy a pedir, porque hay un montón de temas, son con los que habéis citado ya, el tiempo es el que es, os voy a pedir intervenciones breves. Me gustaría que le pudiéramos dedicar también un espacio al final o en algún momento al mercado, a tendencias de mercado, consumo, con lo cual reservemos unos minutos para eso, pero centramos ahora en las agencias. Habéis hablado todos de los retos, habéis puesto ya eso encima de la mesa. Tony había apuntado el reto de la rentabilidad, la tecnología y la burocracia. ¿Queréis aportar alguno más a esos retos que vosotros identificáis que son, y ahora vemos cuáles, cómo los trabajamos? Hombre, yo el reto de la tecnología... Antes de, te decía, añadir alguno más antes de empezar a profundizar en ellos. ¿Crees que hay algo más como retos? Hay un reto que es hacer atractivo lo que decía, el empleo. Hacer atractivo el sector en el que estamos, que muchas veces... Atracción de talento joven. Atracción de talento, pero hacer atractivo joven, la profesión de la gente de viajes. Que creo apuntado. Que, ¿Alguno más? Porque se mezcla con los recursos humanos, que es otro de las palancas que teníamos que tener ahí encima. ¿Creéis que haya algún reto más? Rentabilidad, tecnología, burocracia y talento. Del cliente, la demanda del cliente. El producto, el trabajo. Vale. Pues esto es un poco la base que pondríamos encima de la mesa para lo que habéis dicho antes, para mantener el negocio en marcha. Hablando de la rentabilidad, ¿vale? Han sido años excepcionales, como habéis dicho, y decías tú, Pere, mucho mejor de lo esperado. ¿Estamos en el punto de rentabilidad necesario o creéis que todavía hay un margen de recorrido? Porque los precios han incrementado, los precios de productos han incrementado, ¿los vuestros? Yo creo que ahí el enfoque no es tanto mirar la rentabilidad porcentual del servicio que das, sino que el futuro pasa por mejorar exponencialmente la productividad y cuántas cosas eres capaz de gestionar. A veces cuando nos discutimos que es un sector con márgenes muy reducidos, yo siempre digo lo mismo. Primero, es un sector que si tú miras el ROI de tu inversión, lo que necesitas invertir para crear una agencia versus lo que eres capaz de generar y ganar, no tiene nada que ver con la gran mayoría de sectores. Es un ROI altísimo, ¿vale? Y segundo, hace 10 años o 15 años un agente de viajes
con mucha suerte, a lo mejor podía gestionar 200, 250.000 euros al año. Ahora hay agentes que pueden gestionar 1 millón, 1,5 millones gracias al incremento de la productividad. Y el futuro, creo que además con la entrada de tecnología, IA, etcétera, va a pasar por ser capaces de aportar mucho más valor a muchas más cosas en mucho menos tiempo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero yo iría un punto más allá. Está claro que la tecnología nos va a permitir ser más eficientes, procesos y demás, pero yo sigo echando en falta todavía esa orientación más al cliente, es decir, el conocer mejor y adecuar todas estas estructuras, procesos, producto y demás a esos segmentos que aportan más valor. O sea, yo qué sé, hay segmentos que están claramente identificados, como el de tercera edad. El cliente ahora decimos que ya no compra viajes, compra experiencias. Yo no sé hasta qué punto, en general, las agencias de viajes se están adecuando a ese conocimiento del cliente. Y nosotros a lo mejor porque estamos un poco más sensibilizados, porque estamos continuamente poniendo el foco ahí, ¿no? En poner conocimiento, en datos y demás, pero yo creo que no termina el agente de viajes, aunque siempre se ha dicho de orientación al cliente, yo creo que en el fondo no es así. 100%. Nos falta mucho conocimiento del cliente. ¿Eso pasa por la profesionalización y la formación o por dónde pasa eso? Porque al final estás hablando de mejorar tú como llámate empleado o llámate empresario, porque muchas veces estamos hablando de empresarios autónomos en agencias de viajes. Fíjate, pequeñitas. yo creo que es un reto que tiene múltiples aristas. Está claro que la formación, el conocimiento de los destinos, pero yo creo que también hay una parte de actitud. O sea, toda la parte también de tecnología y la parte de la IA, con actitud orientada al cliente te va a permitir tener una relación, tener un conocimiento con los clientes que a lo mejor antes pues era más complicado, ¿no? Pues yo ahí puntualizando, creo que pasa por realmente poner el foco en aportar valor de verdad. ¿Vale? Las agencias de viaje tradicionalmente han puesto el foco en taparle los ojos a los clientes para que no acabe de ver bien el valor que pueden aportar. ¿Vale? Yo el otro día estaba en una presentación con una empresa bastante grande que estamos intentando digitalizar una parte importante de sus viajes y al final me decía cosas tipo, entonces lo que me estás diciendo es que me vas a dar autonomía para gestionar mis viajes, etc., etc., pero lo voy a tener que hacer yo. Y le dije, a ver, tú cada vez que tienes que hacer una transferencia, coges, te sales de tu despacho, te vas a una oficina bancaria y le dices al del banco que te haga la transferencia porque no quieres hacerla tú, ¿verdad que no es eficiente en el global? ¿Verdad que tú necesitas esa autonomía, esa flexibilidad? Entonces, ¿de verdad en 2026 tienes que estar llamando, enviando mails para sacarte un billete de Renfe, Barcelona-Madrid, que sabes qué asiento quieres, qué horario quieres, qué precio estás dispuesto a pagar? ¿No quieres tener esa flexibilidad, esa autonomía de un botón de repetir viaje? Porque es lo que haces cada 2 semanas desde hace 5 años. ¿Vale? Pues ahí es donde ponemos el foco en entender de verdad cómo darle valor al cliente, sea bien con tecnología, sea con asesoramiento, sea con acompañamiento. Y creo que ese cambio de mindset es lo que necesita el sector. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay matices también, perdón. O sea, no es lo mismo un corporativo también sacar un billete de avión, sí, un Renfe, que otra de las tendencias que estamos viendo, por ejemplo, que son los viajes multigeneracionales. Correcto. O sea, la familia del abuelo, los padres, los niños. Ese tipo de viaje, yo creo que aprovechando la tecnología, porque además quieren inmediatez, quieren no sé qué, pero el factor de trato personal, yo creo que sigue siendo un valor para la gente de viajes que yo creo que va a ser la clave. Mezclar los dos mundos. Habéis apuntado a especialización, habéis apuntado al cliente, habéis apuntado a la tecnología, pero hay otro pilar, que es el producto. Es decir, yo creo que una de las bases para crecer en venta y crecer en rentabilidad es intentar que el punto de venta, como emisor, intente vender el máximo de servicios posibles al cliente. No solo el vuelo y el hotel, no solo el vuelo, hotel y la actividad, sino acompañarle en destino, venderle los auxiliares de turno, etcétera, etcétera. Creo que ahí también hay una parte del valor que podemos aportar como tiendas. Es decir, y hay mucha gente que ya lo va inculcando en sus negocios, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que todavía Nosotros no. En el último estudio que hemos hecho, esa parte de rentabilidad de producto fuera de lo que es el core del viaje, los seguros están creciendo
de manera, pero vamos, año tras año. Yo hablo de rentabilidad y de parte, servicio, también. Sí, sí. Hay un plus. En el servicio está la rentabilidad. Exactamente, realmente. evidentemente, porque y fidelizas. Y fidelizas, correcto. Pero sí que ha habido una gran evolución. Yo creo que es verdad que nos queda camino, pero ha habido grandes inversiones en CRM, en inteligencia de datos, en canales digitales. Nos queda camino, por supuesto, pero las agencias de viajes son mucho más eficientes que lo que eran hace muchos años. La tecnología ha permitido, ¿no? Recuerdo cuando antes entraba un cliente, se pedían varios... Hoy la tecnología permite ser mucho más eficiente y tenemos que seguir trabajando en ese camino porque es la línea. Pero es verdad que hay que tener en cuenta la arquitectura que tiene este sector. Es un sector muy atomizado, hay muchas pymes y luego mucha concentración arriba, pero mucha dispersión abajo. Y esto hace difícil para las agencias pequeñas que requieren grandes inversiones para trabajar en tecnología y garantizar. Y de alguna forma lo que estoy viendo es que todo lo que hemos indicado como retos se toca, porque para conseguir esa rentabilidad, que es el primer reto por el que hemos empezado a hablar, habéis hablado de tecnología, habéis hablado de talento. Quiero decir que son 3 de los 4 retos, la burocracia queda por otro lado. Profundizamos en ellos, lo vamos a hacer después de esta pausa publicitaria y volvemos en unos instantes. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de los retos de las agencias de viaje, pero antes de seguir con esa interesante tertulia con nuestros invitados, vamos a las 2 píldoras de datos que tenemos esta semana. La primera de ellas, la que nos trae Javier Roda, de Travelgate X, el Principal Software Engineer, que nos va a hablar de la evolución del turismo en España en estos instantes. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestras píldoras informativas, donde analizamos la evolución del turismo en España de la mano de Travelgate. En este programa nos centramos en los principales datos del primer trimestre en curso y las previsiones para 2026, comenzando por las nacionalidades que más nos visitan. Actualmente, los viajeros españoles continúan liderando el mercado, representando más del 52% del total, aunque con un ligero decrecimiento acumulado en los últimos años. Les siguen los británicos, que concentran un 19% de las visitas, pero han frenado el fuerte crecimiento que experimentaron el año pasado, y de cara a 2026 mantienen prácticamente las mismas cifras. Aunque todavía se encuentra lejos en volumen, destaca especialmente el mercado alemán, que sigue creciendo con fuerza en los últimos años en el destino España, con incrementos superiores al 37% respecto a 2025 y de más del 50% en comparación con 2024. Por su parte, los viajeros estadounidenses y chinos no terminan de consolidar su presencia en el mercado y registran una reducción del volumen de turistas respecto a 2025. Si analizamos la duración de la estancia por tipo de viajero, observamos que no se producen cambios significativos. Los viajes en solitario mantienen una estancia media ligeramente superior a los 3 días, mientras que las parejas se sitúan cerca de las 4 noches. Las familias continúan siendo el segmento con estancias más largas, superando las 4 noches de media. En cuanto al precio medio por noche, los datos confirman una tendencia claramente alcista. El ADR continúa escalando en todos los tipos de viajero, con incrementos generalizados que sitúan los precios actuales entre 10 y 15 euros por encima de los registrados hace 2 años, destacando el segmento familiar, que llegará a pagar cerca de 20 euros más por noche en comparación con 2024. Con este análisis buscamos aportar una visión clara y actualizada del comportamiento del viajero y de la evolución del mercado turístico en España. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de The Travelgate. Saludos. Pues gracias a Travelgate y vamos ahora con Conetix, con su CEO Javier Soriano, que nos va a hablar de la tendencia y la evolución de los patrones de demanda de este año 2026. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a actualizar una serie de indicadores que estamos monitorizando sobre la tendencia y evolución de los patrones de demanda de cara a este 2026. Lo que analizamos sobre 3 puntos: evolución en tráfico y formalización de reservas, su impacto en ADR y tipología de tarifa. Formalización de reservas.
Es uno de los indicadores esenciales para medir el apetito de demanda de cara a esta temporada y nos ayuda a ver diferentes patrones de demanda. En este sentido vemos que el ratio de tráfico de consultas recibidos en mercados internacionales está ahora un 3% por encima respecto al año anterior y sitúa ratios de conversión similares a los de este año anterior. Este inicio de año, ya que las reservas están entre el 1 y el 2%. ¿Cómo evoluciona la DR? Se sigue observando mayor optimización para las formalizaciones de reservas en llegadas de temporada alta, compensando así niveles similares a los del año anterior para reservas formalizadas de cara al inicio de temporada. Dependiendo de zona y tipología de hotel, vemos que las horquillas van del 1 al 3% positivo en cuanto a este grado de optimización. Mismos números que vimos hace unas semanas, como recordaréis. Tipología de tarifa. Ahora sigue predominando el política flexible, siendo estas casi el 85% de las formalizaciones. Y se observa además tendencia mayor en mercados internacionales. Algo normal, ya que se tratan de formalizaciones de cara a este 2026. Si bien es cierto que para mercado nacional y mercados de proximidad, como decíamos, tendrán mayor impacto estas políticas no reembolsables de cara a futuras fechas, pero reservas más cercanas al último minuto. Iremos controlando su evolución como mencionábamos anteriormente. Nada más, como siempre un placer compartir datos con todos vosotros. Pues seguimos en Hosteltour Televisión y seguimos hablando de esos retos de las agencias de que en el primer bloque habíamos conseguido identificar algunos de esos retos: la rentabilidad en la venta de productos, la tecnología, la burocracia, la atracción de talento. Habíamos hablado de la rentabilidad como una palanca principal, lógicamente vinculada a la tecnología, o cómo la tecnología se vincula con esa búsqueda de la rentabilidad, entendiendo al final que la tecnología al final está impactando en cualquiera de los otros retos, en la atracción de talento, por ejemplo, también, indudablemente, también en la burocracia. Es una de las herramientas que os puede intentar ayudar en una situación así. Pero entiendo que la tecnología como elemento en sí está, a día de hoy, de alguna forma dibujando mucho el futuro de las agencias y el presente. Hablas, Pere, de algunas herramientas, pero entiendo que en el día a día han aparecido multitud. Habéis hablado de la IA como una de las herramientas que puede ser tanto una amenaza en algún momento como incluso una palanca. ¿Cuáles son las tecnologías que creéis que en estos momentos más pueden estar ayudando a las agencias? Tony, en vuestro caso, o en tu caso, con todo ese conocimiento, no solamente el que tienes ahora en tu proyecto actual, sino en tu carrera, durante mucho tiempo has vinculado el desarrollo de las agencias a la tecnología. A día de hoy, ¿cuál es el papel? Evidentemente es complicado. Yo clave, creo que hay muchas ventajas, porque además creo que a nivel general hay mucho producto, mucha tecnología en el mercado y hay una complejidad de elección de esa tecnología. Por otra parte, hay que hablar de tecnología derivada a la venta o para la venta y de tecnología derivada al proceso interno, ¿no? Yo personalmente estoy trabajando a día de hoy más en procesos a nivel interno, es decir, tareas repetitivas, productividad, eficiencia, pero es verdad que al final también todo lo que es el tema de esa revolución tecnológica que se llama IA, pues nos va a ayudar muchísimo a que la gente de viajes venda más, atienda mucho más rápidamente al cliente, haga unas propuestas de viajes mucho más atractivas de lo que es ahora y como decía un poco Pero, es decir, con ese botón de copiar-pegar que nos ayuda muchísimo a ser más proactivo de cara a la atención al cliente. Repito, quiero decir, desde dos puntos de vista, la tecnología tiene que ayudar sobre todo a procesos de inspiracional de venta en sí, pero sobre todo a procesos, dijésemos, que hay después, postventa, preventa, etcétera, etcétera, porque hay una parte operacional donde también hay un ahorro de costes y que la gente de viajes y las agencias tienen que tener en cuenta. Porque la tecnología, en el fondo, siempre ha estado en la agencia de viajes. Otra cosa es que en los últimos años la evolución y la velocidad a la que ha impactado algunas tecnologías, haya hecho la exigencia todavía mayor, pero la tecnología siempre ha estado en las agencias. A día de hoy... Absolutamente. Ya la tecnología ya no es una opción como lo era hace unos años, ¿no? Ahora es una condición para la competitividad, para ser eficiente, para ser rentable, para tener un negocio de estas características. Pero os sorprendería los desarrollos que se están haciendo en el sector, ¿no? A pesar de un poco de esa arquitectura tan atomizada, de tanta pyme, tanta micropyme, es verdad que hay buenos
muchos socios tecnológicos que apoyan y que ayudan. Las grandes industrias de la tecnología están poniendo y apoyando muchos proyectos y realmente ha habido una transformación enorme. Esta transformación, es verdad, como dices tú, viene de atrás, ¿no? Los que llevamos muchos años hemos visto cómo siempre la tecnología ha influido en el desarrollo de nuestros negocios. Es verdad que todo esto se ha ido transformando y se ha ido acelerando y cada vez es mayor, pero ahora estamos viviendo un momento donde realmente para mí es una oportunidad, donde hay esa mezcla de tecnología y talento que son fundamentales para el desarrollo y para la evolución de un negocio de agencia de viajes rentable. Marcos. A ver, la tecnología lo que pasa es que es tan transversal que al final afecta absolutamente todo, ¿no? En toda la cadena, en la parte de procesos, en la parte de inteligencia de mercado. O sea, al final está es como muy capilar en todas las fases. A mí me sorprende del último estudio, por ejemplo, que nosotros preguntábamos por la relación de la agencia de viajes con los clientes, y lo que vemos también es una practicidad por parte de la agencia de viajes, ¿no? Y por ejemplo, un canal como el WhatsApp está prácticamente ya al mismo nivel de uso en la relación que el mail o que el teléfono. Con lo cual, a veces hablamos nos perdemos y lo hacemos demasiado grande la tecnología, y hay cosas muy prácticas, muy sencillas, que la agencia de viajes también lo está utilizando, y estás viendo cómo se va transformando y cómo va cambiando ese modelo de relación, ¿no? En esa parte más de tecnología sencilla, de tecnología democrática, digamos, ahí es donde comentábamos, y yo creo que va a estar el auténtico cambio facilitado por la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de un chat GPT al uso como utilizamos, ¿no? Sino que estamos viendo que semana tras semana ese tipo de tecnología cada vez es más fácil, está al alcance de cualquier agente de viajes. Ahora puede hacerse incluso sus propios procesos, hacerse sus propias aplicaciones, páginas web, sin tener ni puñetera idea, de tecnología, simplemente diciéndole a un agente, oye, necesito esto, y que es capaz de hacerlo. Pero al mismo tiempo, ¿no? Marcos, el cliente también puede utilizar la inteligencia artificial para eso mismo, ¿no? Por supuesto, pero es lo mismo que Internet. Al final es el mismo caso. Los agentes de viajes... Estoy haciendo de cliente de... Estoy haciendo de cliente de... A ver, te diré. Yo coincido en que se ha utilizado mucho tecnología. No tengo tan claro que se haya aprovechado bien la tecnología. Creo que es un hándicap muy grande el tamaño de las empresas del sector, ¿vale? Y una cosa es utilizar la tecnología como herramienta operacionalmente para hacer algo más rápido, ¿vale? Procesos, como decía. Que yo creo que eso hasta ahora ha sido suficiente, ¿vale? Y que quizás los que eran capaces de aprovecharlo al máximo eran los que conseguían ventajas competitivas. Yo la sensación que tengo ahora es que se le va a dar la vuelta a todo, no a la operacional, sino al paradigma del valor que ofrecemos, de cómo nos relacionamos con el cliente, de dónde tenemos que focalizarnos, y sinceramente no tengo ni idea de dónde acabará, pero no dentro de 5 años, dentro de 6 meses o dentro de un año, porque va a mucha velocidad. Entonces, es un momento que creo que hay que invertir bastante, estar muy dispuesto a equivocarte y a probar a una velocidad muy grande, porque en los próximos años se va a redefinir cómo se puede aportar valor, pero no en nuestro sector, yo creo que es en la mayoría de sectores. Pero fíjate lo que estás diciendo al final, y has empezado por ahí, es caro. Sí. Es decir, para un agente independiente, para tal. Entonces, ¿cuál es el papel que juega, no ya la tecnología en el agente, sino el agente y el perfil del agente y el perfil de esa agencia en la tecnología? Porque estás diciendo, no tiene que tener miedo a probar, ¿vale? Una cosa es probar, otra cosa es invertir para probar esa tecnología, y al final estás compitiendo. Lo que pasa es que yo creo que estoy de acuerdo con Pere, lo que está diciendo, ese cambio de paradigma que está facilitando la IA, que es lo que decía un poco antes, es que es una tecnología al acceso muy fácil de cualquiera, ¿no? Yo creo que hay más reto en la actitud
de los agentes de viajes, porque está claro que lo van a utilizar los usuarios, lo están utilizando ya, ahora mismo, igual que los agentes de viajes, ¿no? Pero esa actitud de estar más al día, de ver, y me parece importantísimo, de ver cuál es tu aportación de valor como agente de viajes en este nuevo entorno, no lo que has sido siempre, y por dónde puede llegar a ir, que está cambiando, como dices, cada semana. A mí me parece más el reto de la actitud que del coste, a lo mejor. De todas maneras, yo estoy de acuerdo 100%, pero creo que la consolidación en el mercado que ya hemos empezado a ver va a ir a más, porque creo que, salvo en nichos extremadamente concretos, en donde o por volumen de mercado o por, porque se necesita un poco ese punto artesanal, va a ser muy complicado que agencias muy pequeñas puedan, aunque tengan la actitud, puedan tener acceso a toda la tecnología, puedan equivocarse todas las veces que haga falta y que les penalice la cuenta de resultados. Y entonces yo creo que eso va a tener que haber sí o sí una consolidación importante del mercado. Yo es que quería apuntar, totalmente de acuerdo. y estoy de acuerdo con Pedro, yo quería apuntar que cuando hablamos de tecnología, hablamos de implementación, podemos hablar de dos divisiones. Los grandes grupos que tienen muy claro hacia dónde hay que ir, tienen el poder económico y el poder, digamos, para apostar por esa tecnología, y otra cosa son las pymes, las pequeñas agencias que, uno, tienen que elegir un proveedor o un asesoramiento, el mejor que sea, digamos, o el mejor que les cubra las necesidades. Dos, hay un dinero a gastarse, y como decía Pera, no, ¿me lo estoy gastando bien? ¿No me lo estoy gastando bien? ¿Qué pasará dentro de 3 meses? Entonces, luchamos un poquito contra ese estancamiento tecnológico de decir, vale, he implantado esto, y dentro de 3 meses será lo mismo, tendré que volver a cambiarlo. Yo creo que también es el reto, sobre todo de las pequeñas. Y la actitud, a mí me parece, básico. ¿Por qué? Porque yo, trabajando muchos años con independientes, había una frase que odiaba, que era el no tengo tiempo. Sí. La gente dice, yo no tengo tiempo ya. Es que si no le dedicas tiempo, es decir, tu empresa tiende a ser más ineficiente, a tener un coste mucho mayor y sobre todo a otras que te adelanten. Pero lo vivido, vas a tener menos tiempo, eso, ¿no? O sea, porque hay gente que dice... O más cuando acabes cerrando. O más cuando acabes, sí. Porque cuando al final llevas todo esto, como decía Carlos, en esa arquitectura, ¿no? En esa atomización asociativa, ¿no? que al final está representando claro. hoy aquí, la realidad es de 0 a 100, porque hay asociados en sí, grupos, pero efectivamente el sector está muy repartido entre esos grandes grupos que tienen las grandes redes y los que han hecho los agentes independientes es en agruparse en estos grupos de gestión, en centrales de compras y demás, en asociaciones que estamos, desde CEAF estamos trabajando muchísimo en todo el tema de formación, por ejemplo, y ahora vamos a presentar próximamente un proyecto enorme para formación en IA con un socio pues muy potente que va a ayudar a que precisamente puedan hacer ese esfuerzo, tengan ese tiempo y aprendan y tal. Pero insisto que yo he visto desarrollos importantes. Esto que puede ser también una oportunidad para agencias pequeñas que tienen, a través de la tecnología, posibilidad de llegar a muchos más mercados. De hecho, ha subido mucho la facturación media de un agente de viajes hace 10 años a lo que es hoy, y al final la tecnología, por experiencia, hay que verla como una oportunidad, como un reto y trabajar con ella. Vamos a ir al último de los retos, antes de ese bloque que sí quería llegar al cliente y al producto, que sería el del talento, el de los recursos humanos, porque al final hay una cosa democratizada en todo el sector y en todos los sectores, que es la dificultad para la captación. Además, habéis hablado de que estamos en un sector que no estamos sabiendo, en un segmento, como es el de la intermediación, las agencias de viaje, que no estamos sabiendo vender suficientemente atractivo como para captar ese talento que sin duda hace falta, porque ha crecido el empleo, y tú lo has dicho, récord, 70.000 trabajadores, pero sigue haciendo falta personal, y personal además cualificado. Muy rápidamente, antes de pasar a ese bloque, ¿cuál es la foto que haces actualmente desde el asociacionismo, desde los estudios? Ha cambiado mucho el rol, efectivamente, de la gente de viajes de antes, ¿no? Ahora es más un gestor de experiencias, un gestor de riesgos también, un asesor global, asesor de seguros. Realmente ahora tiene que tener unos conocimientos de tecnología, etcétera. Con lo cual el gran reto es atraer talento joven.
creo que en eso también se están, los números desde luego avalan, y un crecimiento en la cifra de empleo nos indica la buena salud del sector y que pues la gente que salió en la pandemia por lo que sufrió este sector, pues están volviendo y se está atrayendo. Tenemos que seguir trabajando. Desde la Confederación hemos invertido a través de fondos europeos y de la comunidad más de 1 millón de euros el año pasado. Este año vamos a dar un paso muy importante también para la formación en tecnología. Y por ahí es donde tenemos que avanzar para eso. Y ilusionar a los jóvenes y atraer, porque este es un sector apasionante. Y tú decías antes eso de trabajar, en vez de trabajar en una nave o tal, este te permite viajar. Yo, desde luego, estoy muy orgulloso de haber dedicado toda mi vida a este sector y creo que si la gente lo conociera, y lo sabemos y trabajamos en ilusionar a los jóvenes, pues se volverán a recuperar unas cifras de Marcos, empleo. a nivel de tus estudios, ¿qué puedes decirnos del Pues empleo? simplemente constatar, bueno, Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que pueda. 2026 entramos en una fase de estabilización, pero sí es cierto que hay casi un 20% de agencias de viajes consultadas en el último estudio que pretendían crecer en número de empleados, y de esos 7 de cada 10 estiman que es muy difícil encontrar ahora mismo personal. No es algo solamente de agencias de viajes, pasa en hostelería, pasa en otros sectores, ¿no? Yo creo que tendríamos que replantearnos también, estando de acuerdo con vosotros, de lo atractivo, y los que estamos aquí llevamos muchos años y vemos el atractivo del sector, pero tenemos que entender también que la sociedad ha cambiado, que los jóvenes han cambiado, que la conciliación también en una agencia de viajes o en un restaurante es complicada. Entonces, no es fácil. Yo creo que hace falta mucha evangelización, como decís, mucho proclamar los beneficios del sector, lo atractivo del sector, pero yo creo que tenemos que centrarnos un poco más en esos cambios de la sociedad, que no todos están dispuestos, como vemos, a trabajar en una agencia de viajes. Aunque realmente, como decía Tony, hay herramientas a día de hoy como para compatibilizar, ¿no?, el trabajo que no ofrecen otros segmentos de la industria. Correcto. Yo creo un poco lo que decía Carlos. Yo creo que tiene que haber una formación mucho más adecuada a lo que luego se va a encontrar ese futuro agente de viajes, sea en una tienda piso, sea en una tienda, pero creo que hay que fomentar un poco hacia dónde quieres ir, porque dentro de nuestro sector tenemos corporativo, tenemos vacacional, tenemos grupos. Creo que también se tiene que especializar un poco qué tipo de agente queremos, creo que también es el futuro, y luego trabajar muchísimo en lo que decía. Yo no sé si con las escuelas de turismo, no sé si son ya empresas grandes que se dediquen un poco a fomentar el talento que hace falta, como decía Marcos, en las tiendas, a la hora de captarlo, a la hora de trabajar, ¿no? Y un poquito lo que tú decías, Marcos, es decir, evidentemente la juventud también ha cambiado, busca un poco el concepto comodidad, todos tenemos hijos ya mayores y buscan un concepto de comodidad, y en nuestro sector, desgraciadamente, esa comodidad es trabajar a destajo, muchas horas. Entonces eso es lo que realmente hay que poner también en valor encima de la mesa, evidentemente acompañado de unas tablas salariales adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que empezar un poquito, dijésemos, por la parte de atrás, a mi entender. Sí, a ver, yo creo que hay varios pilares que tenemos que tocar, que uno lo acabas de comentar, es la parte salarial. Creo que tenemos que reconocer que era un sector que salarialmente estaba bajo y que está cambiando. También es verdad que estaba bajo porque el valor que aportaban muchos de esos agentes, que eran puros expendedores de reservas, no permitía tener margen suficiente como para poner salarios más altos. Entonces, creo que tenemos que empujar para necesitar cada vez gente no solo más formada, sino con más capacidad de aprender rápido cosas nuevas, porque la vamos a necesitar, y eso nos va a permitir aumentar la productividad, poder pagar salarios mejores y hacer el sector más atractivo. Hay otra pata que no hemos tocado y que creo que es importante, que además ya hay muchos proyectos que están trabajando en ello, que es la marca y la experiencia de usuario y la experiencia de trabajador. Con muchas de las tiendas o oficinas que se abren actualmente, yo estoy seguro que le preguntas a alguien de la calle cómo se imagina una oficina, una tienda, y no se lo cree, ¿vale? Y si lo pisan, o sea, vuestras oficinas centrales son rollo Google, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere ir a trabajar allí? ¿Vale? Pues creo que todo eso hay que comunicarlo al sector. La gente tiene que ver como que somos un sector moderno, con futuro y con posibilidades de crecimiento personal y profesional.
Porque hay que reconocer que el principal atractivo que había, por lo menos hasta hace un tiempo, para introducirte en el mundo de las agencias de viaje, era el de viajar. Correcto, sí. Y era como empezaron muchas agencias y muchos agentes de viaje. Y eso ha cambiado mucho. Sí. Eso ha cambiado mucho. Ahora el joven tiene más acceso a viajar. No necesita trabajar en el sector para viajar muchísimo, para viajar todos los fines de semana, para viajar una barbaridad, pero... Bueno, pues nos quedan este último bloque, que le podríamos dedicar un programa entero, pero va a ser muy corto por el tiempo que estáis viendo que nos queda, que es el del cliente y el producto, que al final es una de las palancas más importantes. Yo os preguntaría, a nivel de producto, sabiendo que está funcionando, el sector está tirando, la industria está tirando y la actividad está tirando, ¿cuáles son los productos que estáis identificando que realmente en estos momentos los agentes de viaje están teniendo, pues, digamos, más palanca, más tirón? Personalmente, bueno, Carlos, en la parte más vacacional yo creo que hay una tendencia mucho al gran viaje, luego a un concepto de viaje de alta personalización o viaje a medida de alta personalización. Yo creo que está retornando un poco el concepto del forfait, que antiguamente se llamaba forfait, ahora se llama un poco el viaje a medida. Y evidentemente todavía subsisten ahí todo lo que es la parte de charter a Caribe, los Laponias, los Vietnam, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, repito, que decir, dentro de lo que es no el abanico del destino, sino el tipología de producto, el viaje a medida está cogiendo carrerilla y creo que va a ir mucho más, porque además es una demanda del cliente. Sí, yo hablaría aquí de varios factores. Primero, la anticipación en la reserva para el producto, que influye mucho al producto. De la búsqueda de productos más experienciales, más personalizados, que esto tiene que ver sobre todo en temas de grandes viajes, de larga distancia, de turismo así más premium, ¿no? Más especial, más de especialización, ¿no? De gastronómico, etcétera. Y en definitiva, el cliente, digamos que está priorizando mucho más en eso, en la calidad, en la seguridad, en ese asesoramiento. Esto es lo que se está poniendo el valor. Y llamaría la atención también sobre el producto desagregado, ¿no? Se está buscando, en vez de antes se vendían más esos paquetes, y ahora el cliente busca más ese viaje a medida, ese viaje. Compro el avión por aquí, ¿por qué voy a tener que ir 7 días y 9 noches si puedo ir? Quiero irte y 3 días me hago por mi cuenta y tal, ¿no? Entonces, esta es un poco la transformación que estamos viendo en el producto y en la demanda del cliente, que es una demanda... Y relevante también, Carlos, añado el tema de turismo senior, que también está en auge pleno. Sí, por es un tipo de cliente que está cambiando también. Ya no es el cliente inserso como hablamos antiguamente, sino el cliente con cierto poder adquisitivo que quiere buscar algo más allá de es un cliente que tiene más tiempo y que además tiene más posibilidades en muchos casos de gastar y de hecho gasta más dinero, y por lo tanto es algo a lo que muy todos... informado. Muy informado, y es otro que tiene el tiempo y las ganas y en muchos casos los recursos para hacer viajes de forma recurrente a lo largo del año. Nosotros en el último estudio de verano, bueno, lo llevamos ya constatando hace varias temporadas. El segmento de tercera edad es el que más gasta de media por persona, con lo cual y además desestacionaliza. O sea, pero fíjate que has dicho tercera edad, cuando realmente ya no se está hablando tanto como de tercera edad, sino senior, porque ya nos empezamos a incluir algunos que no nos gustaría ser. Habla por ti, habla por ti. Yo particularmente estoy ya... No lo digo porque aquí hicimos un programa dedicado a ese segmento y había, todos los eufemismos posibles para no decir tercera edad. Turismo senior. Es verdad que... El cliente es Perdona, Marcos. No. Fíjate, yo, hablando de la demanda y enlazándolo también un poco, es cierto que la demanda está muy fuerte, la gente quiere seguir viajando, lo estamos viendo en cada estudio. A mí sí hay un dato que me llama la atención y que quiero compartir con vosotros. Lo venimos viendo ya también, pero el último del estudio de verano es que 4 de cada 10 viajeros están dispuestos a financiar su viaje para irse de vacaciones en verano. Y curiosamente... Cosa que no se contemplaba en España, por lo menos. Hace años era inviable. Pero es lógico. Y además, otro dato, los jóvenes son los que son más propensos a esa financiación. Con lo cual, ahí es donde iba yo, de conocer más al cliente, de saber qué segmentos desde la agencia de viajes nos van a dar más rentabilidad, lo del viaje a medida, forfeo, o la personalización, como lo queramos llamar. O sea, yo creo que ahí, y lo comentabas tú, Pere, ahí se juntan las dos cosas. Lo que está pidiendo el cliente ahora mismo
la ventana de oportunidad para la agencia de viajes para ser más rentable. Y yo creo que en eso es en lo que yo creo que tienen que estar los agentes de viajes ahora mismo y de cara al 2026. A ver, yo de la parte vacacional Claro, correcto, no domino pero mucho, pero coincido con el que creo que está muy focalizado en la medida que empieza en la experiencia, en la tienda o con el contacto con el asesor, etcétera, etcétera. En la parte de MICE, mi opinión es que la transformación clara es que deja de ser el foco, el viaje o el destino en concreto para ser el concepto del viaje y qué se quiere transmitir con ese viaje, y puede empezar meses antes del viaje con comunicaciones, con involucrando a los asistentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el MICE está migrando a un evento que quiere transmitir algo y que ese es el foco del motivo y del presupuesto, ¿no? En la parte de corporativo es un global de aportación de muchas cosas, pero sobre todo desde el dato, ¿no? O sea, de permitir dar herramientas para gestionar fácil aquellas cosas que necesite, asesoramiento y tal, pero sobre todo tener aglutinado y controlar todo el dato que te permita mejorar, controlar, aprender, analizar, cosa que en muchas de las empresas, o la mayoría actualmente, no tiene, incluso grandes, no tienen ni idea de cuánto gastan en viajes. Quedan 2 minutos y yo os preguntaría, porque como no va a dar tiempo a más, si realmente si tuvierais que pedir algo, iría por la parte de, por lo menos, facilitar a nivel burocrático todo lo que se le está viniendo a la agencia encima en esto. Sí. Encima, ¿es eso lo que os falta ahora mismo? Bueno, esa es una demanda, efectivamente una demanda de... Hablamos de Verifacto en la intro. Hablamos de las pequeñas, no, estamos hablando de fiscalidad, estamos en el decreto 933 que nos obliga a las agencias, estamos hablando de riesgos laborales, de protección de datos, de fiscalidad, del IVA que está cambiando, de la ley de viajes combinados, etc. Pero bueno, esto que es malo para el sector, también te digo que es positivo porque nos hace que seamos el sector más seguro y mejor para realizar viajes, y es una fortaleza que es verdad que es un impedimento, pero por otro lado nos diferencia mucho y hace que seamos el canal mejor y más seguro para reservar los viajes. Yo lo pongo en positivo. ¿Como agente sería eso lo que...? Yo lo pongo en positivo. Al A final... ver, yo ahora te diré que cambiaré de tercio porque volviendo a lo del talento, hacer atractivo el sector moderno y tal, y igual puede ser un poco polémico, ¿no? Pero yo lo que creo es que deberíamos hacer una reflexión de verdad y ver si tenemos que actuar, porque aquí, ¿vale? Hoy somos los que somos con cierta edad, ¿vale? Porque no hay gente más joven y porque todos somos hombres los que estamos aquí hoy, ¿vale? Entonces, si de verdad queremos hacer un sector más moderno y diríamos y más atractivo para todo el mundo en general, creo que esta reflexión es algo un poco más profunda que deberíamos hacernos todos. Podríamos hacer otro programa. Y os agradezco de verdad, sobre todo a los que habéis venido de fuera de Mallorca, Marcos Gracias y Carlos, por acompañarnos esta noche aquí en el plató. Ha sido un placer. Tony Pérez, muchas gracias también. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Esperamos vosotros. que os haya resultado Gracias, interesante esta tertulia. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que pasen una buena noche.